Hola, vamos a esperar un poquito para que vaya entrando gente, pero ya os explicamos de qué va a ir este webinar sobre seguridad y reputación online, que son dos cosas que van muy unidas, porque más allá de las noticias, quizá algunos de vosotros, de los asistentes, en algún momento, si ha habido algún ataque que ha comprometido información sensible vuestra o de vuestros clientes, esto automáticamente puede generar una crisis de reputación o plantea las dudas sobre cómo mantenemos, defendemos y recuperamos la reputación que teníamos cuando ha salido en todas partes o nuestros clientes se han enterado que hemos tenido un ataque. Por eso, desde Sosmatic, hoy lo que os ofrecemos es un webinar en el que vamos a hablar en dos ejes y al final un poco un tercero. El eje más técnico sobre cómo defenderse, cómo resolver cosas. El eje jurídico, cómo defendernos jurídicamente, cómo mantener nuestra marca, cómo mantener nuestros activos jurídicamente, a qué tenemos obligación, a qué tenemos derecho, a quién reclamar, cómo defendernos con la ley en la mano. Y hacia el final hablaremos de los medios de comunicación, es decir, esto si salta a los medios, si nuestra empresa tiene suficiente relevancia como para que salte a los medios, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos una crisis de reputación? Hablamos de lo que hemos sufrido, lo explicamos todo, no lo explicamos todo. Si repasáis un poco la convocatoria de este webinar, los datos son bastante escalofriantes. Hay un 91% de posibilidades de que nuestra empresa reciba un ataque de phishing, un 91% de posibilidades, salga bien o no salga bien, lo consigan los malos o no, hay un 91% de posibilidades, pero es que hay un 50% de posibilidades de que caigamos. Y puede ser phishing desde que nos roban dinero hasta que cogen nuestros miles de mails y los utilizan para rebotar cosas a otros sitios. Y cuando la gente viene y pregunte, dirá, no, es que esto venía de tu empresa. Por lo tanto, seamos conscientes de que todas estas cosas pueden pasar y todas estas cosas pasan si no estamos preparados. Así que si os parece, vamos a comenzar este webinar y vamos a presentar a nuestros invitados y a las personas que nos van a dar luz, esperemos que mucha luz y de buena calidad, para entender cómo defendernos, cómo resolverlo y al final cómo evitar que se repita, ¿no? Y no únicamente de manera tecnológica, sino con la opción que hablamos hoy, la jurídica también. Cómo legalmente podemos defendernos de todo esto. Para hablar de estos temas, hoy estaremos hasta las 6 más o menos, no nos pasaremos ni un minuto, o sea, tranquilos que si tenéis cita, después tenéis lío, a las 6 acabamos, que somos gente de palabra aquí. Empezamos presentando a Ferran Marsal, Business Development Manager de Sosmatic, empresa de servicios de soporte B2B y B2B2C, también de soporte técnico Helpdesk y servicios avanzados de Contact Center. Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Rafael Jimeno, abogado IT en reputaciononlinelegal.es, que no engaña el nombre, no hay ninguna duda de a qué se dedica esta empresa, consultora boutique legal especializada en detectar, gestionar y retirar contenidos de la red y también en protección de la marca, que es lo que al final acaba sufriendo. Porque como dicen estas frases que hay por ahí, el dinero puede venir, ir y venir, pero como se te hunda la reputación de tu marca, esto con dinero no se remonta únicamente, hacen falta más cosas. Y quien nos habla, José María Carrasco, soy periodista de Radio Nacional y también consultor en comunicación y si puedo añadiré algunas cosas sobre la gestión de reputación y una gestión de crisis a nivel de medios de comunicación. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Lo que vamos a hacer es explicar desde estos ejes las fases en las que nos encontramos si hay un problema. ¿Cómo generamos algún tipo de muro? ¿Cómo empezamos la defensa cuando el muro ha sido asaltado? Y cómo resolvemos esta crisis desde la parte tecnológica y desde la parte legal. Así que lo que os pido ahora a Ferran y Rafa es un pequeño titular de algo que vais a decir o algo que vais a hablar para generar expectación y que la gente diga, buah, 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 lo que viene hoy aquí, lo que viene hoy aquí. Ferran, desde Sosmatic, que hacéis bastantes servicios de apoyo tecnológico, una de las partes de vuestro negocio, apoyo tecnológico a las empresas, seguridad, reputación online. ¿Qué nos dices desde Sosmatic? ¿Con qué frase nos dejas un poco la miel en los labios? Bueno, al final, el input principal es protege tu negocio tanto a nivel reputacional como a nivel de ciberseguridad o directamente prepárate para echar el cierre. Bien, bien, bien. Muy bien, me gusta porque has entendido muy bien lo que te he pedido, esto me encanta. Rafa Jimeno, desde reputaciononlinelegal.es,
¿Con qué frase nos dejas así como ojo, ojo, que viene fuerte? Nos acordamos solo de Santa Bárbara cuando truena. Buenísima, buenísima frase. Esa creo que sería la definición principal. Bueno, gracias por la invitación a este seminario, José Un María, placer. Patricia, Sosmatic, Ferran, encantado. Y para mí lo esencial es, vivimos en una cultura de la reacción y es una lástima que no pensemos en la prevención. La mayor parte de los clientes, para no decir el 95%, entran con un problema en esta compañía y lo ideal sería que algunos quisieran prepararse preventivamente para este tipo de ataques que tiene efectivamente también muchas consecuencias jurídicas que pueden prevenirse. ¿Vale? Pues vamos a comenzar y vamos a hablar de estas medidas previas, que esto será una parte muy rápida, a la gente que estáis presentes será muy rápida porque seguro que os suenan muchas cosas, pero nos interesa más qué pasa durante, es decir, cuando llega el ataque, lo hemos detectado, hemos parado máquinas, no tenemos acceso al servidor, nuestros clientes nos están pidiendo cosas, legalmente somos responsables de nuestros datos, si lo tiene Amazon en la nube, es Amazon el que lo tiene, estas cosas que son las que queremos hablar hoy y que queden claras. Ferran, 2, 3 tips de qué elementos, luego a Rafa le preguntaremos más por temas quizá más legales, ¿no? Pero qué 2, 3 elementos son fundamentales, para no repetirnos demasiado, para la prevención tecnológica en una empresa. Correcto. Bien, primero de todo es tener sobre todo entrando más en materia técnica, ¿no? Y Venga, cómo funcionan las organizaciones entra, actualmente. que esto te va, que a ti te va. Correcto. Básicamente, y punto principal, tener una gestión total y absoluta de todos los dispositivos que son propiedad de la empresa y que los usuarios utilizan para trabajar con ellos, ¿no? Es decir, tienes que tener la garantía pues, que todas las políticas y directivas de seguridad que se utilizan los dispositivos de los usuarios se están cumpliendo, ¿no? No solamente que esa política está, sino que esa política bueno, claro. Porque sí, no. Exacto, bien hemos tenido visto, escenarios que dicen, no, es que tenemos políticas implementadas en el servidor y digo, vale, pero ¿quién las cumple, no? ¿quién las cumple? Y tienes una forma de comprobar que los dispositivos realmente están cumpliendo esta directiva. En este sentido, Ferran, déjame añadir que hay una sentencia que ha sido muy, muy reveladora, que es del año 2022 del Tribunal Supremo y que viene a establecer la responsabilidad de la compañía no está en el resultado, sino los medios. Es decir, la importancia de que la compañía implemente efectivamente los medios preventivos en seguridad de la información. No solo lo importante es el resultado que se ha ocasionado, sino que realmente la compañía ha adoptado todas las medidas adecuadas para que eso no hubiera tenido lugar. Que es un poco lo que está diciendo Ferran, ¿no? Ha pasado a pesar de las medidas, ¿no? Es lo que está diciendo Ferran. No son políticas, meras políticas redactadas en papeles con moho en las estanterías. Es realmente una efectividad de las medidas que se han llevado a cabo y eso es lo que tienes que demostrar, que realmente las has implementado. Vale. Bien, por eso esto venía de una sentencia. Perdona, Ferran, solo una cosa. Esto venía de un caso en que una trabajadora estaba utilizando una aplicación que no había sido controlada por la compañía y entendían que la compañía no había tenido la diligencia en monitorizar qué herramientas estaba utilizando la trabajadora para la comisión finalmente de esa desgracia, en que ocasionó un agujero de seguridad. Perdona, Ferran. No, pues precisamente por esto, ¿no? Tener una gestión de ese dispositivo y tener herramientas que nos aseguren el cumplimiento de todas estas directivas. Luego, en segundo, ya es una prevención un poquito más exhaustiva, ¿no? Que ya va pensando más en el desastre, ¿no? Es tener sistemas de copias de seguridad que estén o directamente en el exterior de donde tenemos la compañía, donde tenemos los datos, o si utilizamos servicios en la nube, pues que estén en otro proveedor de servicios en la nube, pues posibles filtraciones e incidencias que se pudieran dar en estos sistemas que actualmente utilizamos, ¿no? Siempre tener un respaldo que sea completamente separado y diferenciado de los sistemas en producción. Y luego, por último, pero no menos importante, y aunque cara al usuario pues a veces puede resultar un poquito incómodo, es utilizar sistemas de verificación de doble factor. Bien que para enviar un Bizum de 20 euros te piden que por favor confirmes la operación con SMS.
Pues para acceder a todos los sistemas de toda la organización, exactamente el mismo procedimiento. Verificar que realmente es el usuario que legítimamente debería estar utilizando esas credenciales quien está accediendo. Muy bien. Rafa, desde vuestra empresa, reputaciononlinelegal.es, aunque también hacéis bastante parte tecnológica y bastante parte de IT, obviamente, a nivel legal, a nivel jurídico, ya has apuntado un tema que me parece súper interesante. En caso de que pase algo, la justicia o el proceso legal te va a pedir si tenías los medios. Tú puedes tener los medios y si te inunda el edificio. Había una bomba extractora de agua, pero la bomba no ha dado abasto, pero la bomba funcionaba, ¿no? Lo que quiere decir la justicia es, si la bomba no estaba conectada, la responsabilidad es mucho mayor, digamos, que si estuviera conectada, porque al final ha pasado lo que ha pasado. Que a nivel preventivo, a nivel legal, ¿a qué cosas está, a qué partes, a qué formación, a qué, digamos, disposiciones está obligada una empresa en este tema? La formación es obligatoria, los datos son de la empresa, si mis datos los tiene un tercero, el responsable es Amazon, o yo que soy el que le paga y me han entrado a mí a través de la cuenta. A nivel legal, ¿cómo podemos prevenir estas cosas? ¿A qué obliga la ley? Bueno, primero lo intento contextualizar y prometo que nadie va a dormir, ¿vale? Venga. El contexto está establecido en el artículo 32 del Reglamento de Privacidad y dice una cosa súper interesante. Es cuando habla de la resiliencia. Es decir, la compañía tiene que tener medidas de resiliencia. La resiliencia es tener un plan adecuado de contingencia. Está hablando Ferran precisamente del backup desconectado, del sistema no sincronizado, de un backup online, pero no sincronizado, porque si no se encripta también, exacto. ¿vale? O sea que eso, hay las dos modalidades, ¿no? La del maletín que vienen a la empresa y se la llevan, y la modalidad de backup, pero no sincronizado. Porque cuando está sincronizado se acaba encriptando también. Es el mismo también, tubo, claro, es el mismo ¿no? tubo. Y entonces, en ese contexto, la necesidad de un plan de contingencia es exigible por ley. Es decir, eso ya es obligatorio, el que tengamos un plan de resiliencia. ¿A cualquier empresa, Rafa? ¿A cualquier empresa? A cualquier empresa. El artículo 32 no distingue de empresas. Dice que quien tenga datos personales tiene que tener una resiliencia de los datos, es decir, la posibilidad de confidencialidad, es decir, de proteger el acceso, la disponibilidad, la integridad, que no se pueda manipular, ¿no? Exacto. Pero además la resiliencia, es decir, que en caso de contingencia yo lo pueda recuperar. Y un elemento para mí que me parece esencial en el proceso preventivo es la formación. Recordemos que cuando estamos en supuestos de fraude, o sea, aquí estamos en una modalidad distinta a la del fraude. Aquí estamos con un ataque que el objetivo es también económico, puede ser económico, porque hay la línea del ransomware, que es encriptación para obtención de una cantidad económica, ¿vale? La mafia tiene una línea de negocio que es esta. La segunda línea de negocio es obtención de bases de datos para coaccionarte a que tú comuniques la existencia de ese incidente, que es la segunda modalidad. La reputación, o sea, ¿no? Tenemos para atacar tu reputación. Dos modelos de ataque, ¿no? O sea, uno de los principales es el fraude, y el siguiente es como hemos dicho, el cracking, este acceso, que recordemos es en sí mismo un delito. Esto es bastante gracioso. Es decir, el que me está coaccionando a mí está cometiendo un delito en sí mismo, porque el Código Penal estipula que el mero acceso a mi sistema de información vulnerando la seguridad de la información ya es en sí mismo un delito. ¿Vale? Haga lo que haga, aunque no lo saque ni lo venda, vale. Pero eso ya nos da a nosotros una fuerza también, ¿eh? Porque claro, si resulta que el que me está coaccionando ha cometido en sí mismo un delito, tengo un cierto juego. Tengo un extra, ¿no? Tengo un extra por lo menos, ¿no? ¿Qué va a salir? Y va a decir, no, si es que yo he entrado. No, si usted ha entrado y reconoce que ha entrado, claro. Usted está cometiendo un delito. O sea que ahí hay un cierto margen de reacción. Pero lo que me interesa a mí es decir que para el fraude, quien va a padecer muchas veces el fraude es el Departamento Financiero y de Recursos Humanos de la organización. Es decir, el departamento financiero se come la negligencia de los demás trabajadores, ¿vale? Se la come, pero aquí el objetivo no es no es el departamento financiero de recursos humanos, sino que es toda la organización.
cualquiera de la organización, ¿vale? Así como en el fraude tengo dos accesos, ¿no? Uno primero para acceder con ingeniería social dentro del sistema, pero para después cometer el fraude en el departamento financiero o recursos humanos. ¿Por qué? Uno, porque paga clientes, paga proveedores, perdón, y el segundo porque paga nóminas. Son mis dos objetivos. Aquí no, aquí el objetivo es general. Por tanto, lo que para mí es importantísimo es la formación, ¿vale? Aquí, si no he formado a los trabajadores en general, básicamente, sobre qué pueden o no pueden hacer para prevenir un ataque, ¿cómo yo después puedo establecer una responsabilidad de ellos? Si no les he formado. Bien. Entonces, yo creo que aquí hay una gran desconocida, que es la formación, y que, como ya hicisteis en el primer seminario, hay que incidir en la necesidad de formación. La necesidad de simulación de ataques. Yo tengo compañías que tienen un desarrollo tecnológico muy potente y simulan constantemente ataques para entrenar a todos los trabajadores. Y está súper bien, porque tienen sistemas para detectar quién ha caído, quién no ha caído. Ya os adelanto que cuando dicen que va a haber un incremento de la nómina, hay muchos la gente que cae caen. de cabeza. La gente cae de cabeza. Que caen. Gracias, Rafa. Gracias por este apunte. Es súper importante lo que nos dice. Mira, esto yo lo desconocía absolutamente y a lo mejor parte de nuestra audiencia también. Y es que tener un plan de contingencia es por ley si almacenas datos. Si tienes 3 datos o si tienes 1 millón, tienes que tener un plan de contingencia por ley, que esto es importante y que, claro, que luego a la hora de pedir responsabilidades hay que presentarlo todo. Vamos a suponer que, desgraciadamente, han fallado algunas de estas cosas. He visto que me subían la nómina. Por fin llevo años pidiéndoselo a mi CEO, que ya dijimos en el primero que quizá era un virus. Pues yo pensaba que mi CEO era un virus porque no me subía el sueldo y me ha mandado un mail donde me sube el sueldo y, oh sorpresa, han pasado cosas. Han entrado a robar dinero, han entrado a sacar archivos, quieren sacar pasta, como decía Rafa, o quieren hundir a la empresa directamente y quieren que salga yo diciendo a diversos medios de comunicación: nos han entrado, nos han robado datos, estamos haciendo todo lo posible, pero es que no tenemos ni acceso a expedientes médicos, a archivos secretos de compañías y cosas así. Hablemos ahora del durante, en este webinar sobre seguridad y reputación online, que estamos hablando con Rafael Jimeno de reputaciononlinelegal.es y con Ferran Marsal de Sosmatic. Hablemos del durante. Nos ha pasado, Ferran y Rafa, que os habéis visto en alguna de estas como profesionales que gestionáis desde cada ámbito la cosa. No tenemos acceso a nuestros archivos, no podemos gestionar facturas, no podemos gestionar pagos, no podemos gestionar una obra civil donde teníamos todos los cálculos, no podemos gestionar envíos a proveedores, no podemos gestionar nada. Este durante, a nivel sobre todo más técnico, Ferran, te pregunto a ti, aunque luego Rafa puede añadir también si quiere, pero le preguntaremos más a nivel jurídico, pero a nivel técnico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que no puedo acceder y que luego preguntaremos porque he recibido un mail que me dice: si quieres recuperarlo, hay un dinerito que me vendría muy bien. ¿Qué hacemos en la empresa? No tenemos acceso. ¿Qué hacemos? Bien, en este caso, al final, es algo muy parecido a lo que vendría a ser un incendio forestal. No hay que localizar el foco del incendio, es decir, el origen, dónde ha entrado, ¿no? ¿Quién ha sido quien le ha dado el botón? ¿Vale? Para evitar que luego pueda llegar a replicarse, porque este tipo de ataques normalmente lo que buscan es quedarse de forma latente y luego volver a revivir. ¿Por qué? ¿En serio? Porque al final lo que... Sí. ¿Ah? Hemos visto en algunos escenarios, y además es un dispositivo que es el gran olvidado, que han quedado reminiscencias de algún tipo de ataque en impresoras. ¿Me lo estás diciendo en serio, Ferran? Tú me dices a mí a la Además, cara, las tú me estás diciendo a impresoras mí son a la el gran cara olvidado. que la Epson que tengo yo en el trabajo tiene un sitio donde se quedan cositas y de ahí vuelve a mi ordenador y me vuelve a atacar. Correcto. De hecho, utilizan las impresoras porque es el periférico, es el gran olvidado, es el que siempre está conectado, nadie piensa en él y nunca nadie lo actualiza. Vale, vale. Bueno, y, pues apuntado ese queda. Es el principal de los Me lo problemas que apunto. tenemos, ¿no? Dentro de una organización puede haber varios dispositivos que son los grandes olvidados, pues ya sea por obsolescencia de los mismos o porque son de un fabricante pues que nunca se ha preocupado pues de lanzar actualizaciones de seguridad de los sistemas que llevan estos dispositivos y automáticamente se quedan allí, ¿no? Entonces, lo más importante es buscar el origen, aislarlo
¿Vale? Y una vez tenemos el origen aislado, activar todos los planes de contingencia que podamos tener para recuperar cuanto antes la actividad y la normalidad en el uso, ¿no? Y entonces, mientras tanto, yo creo que le cedo la palabra a Rafa, que podrá darlo bastantes más detalles, ¿no? Ir buscando todas esas evidencias, ¿no? De qué ha sido lo que ha ido sucediendo, recopilar, ¿no? Pues todos esos logs, todas esas trazas, ¿no? Todos esos eventos que se han ido dando, pues que al final nos han conllevado al desastre, ¿no? Pero al final nosotros, por la parte técnica, al final es actuar de bomberos, ¿no? Luego ya vendría la policía científica a ver quién ha sido el que ha tirado el petardo en el bosque, pues nosotros al final actuamos de bomberos, reducimos el incendio, lo minimizamos, lo dejamos neutralizado y, sobre todo en el caso más importante, ¿no? Activamos todos los planes de contingencia que ya tenemos preparados para recuperar esa actividad, recuperar esa normalidad y pues minimizar al máximo ese impacto que haya podido tener. Bien, bien. Recordemos, ahora le doy la palabra a Rafa, recordemos que aquí estamos pensando que a lo mejor, igual que existe esta frase que dice too big to fall, pues a lo mejor podemos pensar I'm too small to be attacked, ¿no? En plan de, bueno, yo que soy una empresa que factura 2 millones de euros, que somos una empresa que instala vidrios en el Maresma, a mí no me van a atacar. Mentira, te van a atacar y si no estás debidamente preparado, te van a hundir. Vas a caer, vale. Vale, no, vale. no, es aviso a navegantes, aviso a navegantes. No pensemos que por ser pequeños, o sea, porque el dinero es dinero y no es únicamente es que yo no facturo tanto, no, es que tus mails y tus accesos me sirven para ir a por otro más grande, pero Correcto. Tú de momento a ti te llevo por delante. Vale, dicho esto, es decir, que la gente que nos está viendo, sea en directo ahora o si lo estás viendo a posteriori en LinkedIn o en el canal de YouTube, no pienses que por ser pequeño no te van a entrar, porque como ha dicho Rafa muy bien, la ley obliga a hacer unas cosas, tengas la dimensión que tengas. Rafa, el ataque ha entrado, lo hemos detectado, se está buscando quién es o de dónde ha venido este foco. A nivel legal, a nivel jurídico, ¿cuáles son las primeras medidas que se tienen que tomar cuando ya nos hemos dado cuenta? Bueno, nos hemos dado cuenta, no, que hay un pollo, pero increíble y que se nos ha caído todo. Jurídicamente o legalmente, ¿qué consejos o qué acciones nos recomiendas? Bueno, lo que dice la normativa en privacidad, o sea, aquí tenemos que distinguir entre a qué han accedido, ¿no? Y para qué objetivo han accedido. Vale. Porque aquí yo creo que tenemos dos principales motivos. El principal motivo para mí es el económico, que es la coacción, ¿no? Ya hemos dicho que había el ransomware y que había el acceso a la base de datos para coaccionar con publicar esos accesos, es el económico. Diría que también hay uno un poco más marginal, pero que no deja de ser importante, que es el motivo de una competencia desleal, que quiere acceder a un secreto empresarial, ¿vale? Esto es algo real, esto es algo que ocurre. Esto no es de las películas, esto no es de las películas nada más. No es de las películas, en absoluto. O sea, Marvel le entra a DC Comics para robarle, ¿podría entrarle? Es decir, las empresas que son dos rivales grandes, ¿hay ese espionaje industrial con hackers rusos muy chungos? Como estoy marcado por el secreto empresarial. ¿Te imaginas? Ahora aquí revelándolo y tal. Que existe el acceso no autorizado para una obtención de información, esto ocurre, ¿vale? Vale. Ocurre. Y también ocurre, igual que ha ocurrido con el mail del abogado de Ayuso. O sea, que es una finalidad política para un acceso de una revelación confidencial, ¿no? Donde hay... Entonces, lo primero que hacer es, vale, vamos a ver a dónde han accedido. ¿Vale? ¿Han accedido a datos personales? ¿Han accedido a documentación? ¿Han accedido a documentación de secreto empresarial? Porque aquí hay una ley de secreto empresarial que es la gran desconocida. Otra, la gran desconocida, como la impresora. Impresora y ley de secreto empresarial, ahí las tenemos las dos. Es muy interesante porque es toda aquella información estratégica, tecnológica, comercial, que es un activo valiosísimo de tu negocio. Que también te digo que si resulta que no estaba protegida en sí misma, no está amparada por la ley. Es decir, oiga, yo es que he entrado, pero con una facilidad es que no estaba ni con contraseña. Oiga, pues usted, ese documento no puede decir que es secreto empresarial, ¿vale? Entonces, entran a datos, ¿vale? Pero ¿a qué han entrado? Entonces, yo aquí lo que hay que distinguir muy bien es dónde han accedido. Porque lo que a mí me interesa como compañía es no tener que hacer la comunicación
no tanto a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Que si le ha de hacer, le ha de hacer, Vale. sino a los consumidores, a los clientes. O sea, O al público, desde claro. la perspectiva reputacional, que tú recibas una comunicación de tu cliente a tus centenares de clientes diciendo que te han accedido y que han accedido a sus datos personales, es una tragedia absoluta. Es así. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? Está en que se ponga en riesgo los derechos y libertades personales, ¿no? Y la norma te dice, te da ese marco, y entonces aquí está la interpretación. ¿Podemos considerar que el acceso al correo electrónico, que están circulando bases de datos y estoy recibiendo spam cada día, eso es poner en riesgo las libertades, los derechos y las libertades de las personas? Yo digo que no. Vale. Que el correo electrónico no. Ahora, tarjetas de crédito, datos de salud, Exacto. orientación sexual, dato político, nóminas. Las nóminas tienen una curiosidad que están considerados de nivel básico, pero para la organización son pueden tener un impacto reputacional altísimo, ¿vale? Es un elemento muy sensible, pero desde la perspectiva de protección de datos es un dato básico, ¿vale? No es un dato que merece especial protección. Entonces, el análisis primero es a qué se ha accedido y si podemos ampararnos en que no ha habido vulneración del derecho de libertad, y después está la otra, que dice cuando tengas constancia. Claro, aquí las empresas, cuando asesoramos las empresas, los delegados de protección de datos, decimos, bueno, ¿tenemos constancia o no? Y aquello se dilata y se dilata, y dicen, no, es que me lo tienen que mirar, y ya lo de la comunicación en las 72 horas ya no se hace, tienes que... Entonces, ahí hay toda esa cierta complejidad y sobre todo la clave es, a ver, ¿quién se ha enterado de la vulneración? Ahí está el quid. Porque si se ha enterado todo el mundo, ¿cómo no vas a hacer la comunicación? Si es que se ha enterado todo el mundo. Claro, claro. Es un contrasentido. No. Claro, ahí ese debate todavía es mayor, de decir, no, es que se entera por los medios, que esto lo hemos oído mucho de los políticos, que se enteran de las cosas por los medios de sus propios partidos, ¿no? Entonces no puede ser que tú, tu empresa, te enteres por los medios o por tus clientes de, oye, que esto me ha pasado, no puede ser que tú no te hayas enterado. Esto es importante, lo que nos dice Rafa, la ley de secreto empresarial, estos activos de la empresa que son vitales para el funcionamiento y la posición reputacional y, digamos, a nivel económico, y como la fórmula de la Coca-Cola. O sea, yo puedo saber lo que vende Atlanta de Coca-Cola, pero si me entero de la fórmula de la Coca-Cola, esto es el secreto, está protegido, digamos, por el secreto empresarial, pero como ha dicho muy bien Rafa, si haces y tomas acciones para defenderlo. Si en la firma del mail pones la fórmula de la Coca-Cola, hombre, pues no sé, esto también tengamos un poco de cabeza, ¿no? Vamos a pensar, porque tanto Ferran como Rafa, esto que vamos a preguntar ahora en este webinar sobre seguridad y reputación online, que estamos haciendo aquí en directo, y muchas gracias a toda la gente que estáis aquí al otro lado escuchando y atentos, que por cierto, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla, y si tenemos ocasión o queremos tener ocasión, la vamos respondiendo, ¿eh? Esto, por favor, participamos, que estamos encantados de que estéis ahí al otro lado. Vamos a suponer que lo que nos han robado es susceptible de tener un rescate a cambio, un secuestro de información, ¿no? Que esto es lo que dice la ley, ¿no? El secuestro, el Código Penal, y esto me corrige Rafa, porque esto me acuerdo yo una vez que me lo explicaron y a lo mejor me estoy metiendo en un jardín. La detención ilegal es si yo cojo a Rafa y le digo, de esta habitación no te vas, y el secuestro es si digo, y para que te vayas me tienen que pagar dinero. ¿Esto es así? Es así, Sí, ¿no? sí, vale, sí. pues entonces, no solamente tengo la información que no debía tener, sino que encima pido un rescate. A nivel sería a nivel jurídico, sería una coacción. Una coacción, exacto, perfecto, muchas gracias. Pues una coacción, ante una coacción. Ferran, que os habéis encontrado seguro, por toda la gente con la que trabaja Sosmatic y todos los líos en los que estáis metidos resolviendo y tal, os habéis encontrado que han recibido un mail o no sé qué de alguien muy malo y muy chungo diciendo, yo tengo tus datos y para liberarlos te pido X. Que claro, esto es un mosqueo, porque si a mí me roban una cartera con mi DNI y me dicen para devolvértelo me tienes que pagar 10 euros, yo le doy 10 euros y me da el DNI. Pero cuando alguien tiene 1 trillón de datos míos y me dice, no, te los devuelvo y no has hecho ninguna copia, en plan, esto no va a ser un chantaje eterno y tal. A nivel tecnológico, ¿qué se hace cuando recibes un mail así? ¿Puedes rastrear este mail?
¿Le puedes meter un virus de contra en plan ahora te vas a fastidiar tú? ¿Qué haces cuando recibes una petición de rescate, una coacción de este tipo? Primero de todo, verificar si realmente es verdad. Es decir, que también puede ser que no. correcto. De hecho, Madre de Dios. en muchos casos en los que se ha visto tanto, pues, por ejemplo, un ransomware y han encriptado información y luego han pedido un rescate y han incluido la coletilla de, y no solamente te he encriptado, sino que me los he llevado. Si la infraestructura del cliente era acorde y estaba todo correctamente, pues podemos verificar los flujos de tráfico, ¿no? De datos que ha habido hacia Internet. Y con eso pues podemos revisar si realmente pues, en el tiempo que ha durado la encriptación, si les ha dado tiempo factible de sacarlo fuera. De sacar toda esa información. Y en la mayoría de los casos nos damos cuenta en que realmente esa información no se la han llevado. Básicamente lo que te están pidiendo es un rescate económico para desencriptarte la información, si hay suerte o no. Porque bueno, y entonces nuestra recomendación en estos casos es, si tenías los respaldos correctamente y se pueden recuperar la información en un tiempo prudencial, es directamente no negociar ningún tipo. El escenario es distinto si realmente nos encontramos que realmente pues, ha habido una subida pues, de 20, 30, 40, 50 gigas, que eso sí que puede darse algunas veces, y habían bases de datos. Bases de datos, pues como información, como comentaba antes, con información sensible, pues nombres, apellidos, tarjetas de créditos, direcciones, como decía Rafa, números de teléfono, ¿no? Porque no sé si os ha pasado nunca. ¿Alguna vez te ha llegado algún SMS pidiéndote que confirmes el envío de correos? Y tanto. Y de mi hija que estaba a mi lado diciéndome, no tengo mi móvil, papá, llámame a este número. Y yo, si está mi hija aquí. Pues en estos escenarios, en un 99% de probabilidad puedo afirmar que tu número de teléfono lo han sustraído de alguna empresa que no ha pagado un rescate porque tenía su respaldo, ¿no? Y seguramente les habrán coaccionado diciéndoles que si no me pagas, estos datos los voy a vender. Porque al final, como comentaba Rafa, hay literalmente organizaciones criminales especializadas en hacer negocio con esto. Vale. Por lo tanto, la cantidad de recursos que van a tener para esto, en muchas de las ocasiones seguramente va a ser superior a tu presupuesto anual de ciberseguridad. Buah. Nos quedamos con lo que dice Rafa. Primero, confirmar si es real. No vaya a ser que sea una especie de este secuestro mexicano que te dicen tenemos a su hijo, ingresa este dinero y tú no puedes hablar con tu hijo y nunca han tenido a tu hijo. O sea, ver si es verdad que realmente esto es así. Si está encriptado, se puede hacer algo si se confirma que no ha habido un flujo hacia afuera, y si ha habido un flujo hacia afuera, entonces ya lo que hay que hacer es otra cosa y moverse por otro camino. Rafa, como se suele decir, no hay que negociar con la gente que te... No sé, ¿es delito si yo pago un rescate? No es delito. No es delito. Lo que pasa, es una estupidez. Pero peor, casi. Pero delito no. Nosotros hemos llevado casos de sextorsión que son muy parecidos a los de ransomware y evidentemente, ¿cómo vas a negociar con alguien? Primero que te hace esto. Es como cuando estás intentando comprar un dominio y te dicen, no, yo te vendo este, ya, pero yo cómo sé que cuando te pago tú me lo devuelves, me lo das. Entonces estas figuras se llaman las figuras del escrow, que son terceros proveedores que hacen de fedatarios, ¿no? Uno te hace el ingreso y entonces tú... Pero aquí como no PayPal, hay escrow. Como PayPal, claro. Pero aquí no hay escrow. O sea, aquí no hay esto, ¿no? Vale. Entonces, para mí, una cosa también muy esencial es no responder. ¿Cómo no responder? Cuando a ti te están comunicando y tú le dices y tú contestas, estás dándote por enterado. O sea, una cosa muy importante en estas materias es, ¿y yo por qué he recibido este mail? Si yo no he recibido nada. Oye, ¿y por qué ese mail que dice usted que me lo ha robado de mi base de datos? Sí, es un mail de mi base de datos, pero ¿y cómo sé que no lo ha robado al vecino de al lado? Porque es el mío. Vale. Entonces, claro, una parte importantísima en esto es la estrategia de decir, vamos a ver cómo reaccionamos ante esto. Vale. Yo he asistido a, como digo, compañías que las cuales acompañamos tienen un desarrollo tecnológico brutal, que hacían simulaciones reales de ataques. Pero la simulación real alcanzaba a que tú veías en el telediario, simulaban un telediario donde decían...
Brutal. Estos sí que son medios. No, pero brutal. Y el comité de empresa estaba reunido y simulaban el ataque. Ellos sabían que era una simulación, ¿eh? Pero era muy interesante porque ahí cada uno jugaba un rol, ¿no? El de comunicación, cómo se comportaba cada uno, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de eso? Es verdad que no están sometidos a un estrés de una situación real, pero en una situación real, un comité de empresa que no está entrenado, ¿vale? Porque no está entrenado, Claro. pues ahí sale, digamos, lo peor y lo mejor de cada uno, que ya lo sabemos, que en las situaciones extremas, cuando hay un incendio, hay el que se va a apagar directamente y hay el que corre primero y el niño va detrás. Exacto, Y no ha cogido al niño. Exacto, sálvese ¿Vale? quien pueda. Que Sálvese cae de quien pueda. todo. Entonces, ahí sale todo, ¿no? Y están muy bien estos ejercicios porque ahí, en esos juegos de roles, aprenden a una situación simulada de estrés, pero ya te digo, con una apariencia de telediario, incluso con comunicaciones simuladas de tus trabajadores diciendo hemos tenido un incidente tal, para ver cómo reacciona cada uno y entrenar todo eso. Entonces, me parece esencial esa parte de entreno y también toda la parte de formación a los trabajadores, de los compromisos también que van a suscribir los trabajadores respecto a las medidas que tienen que adoptar. Porque al final ese ransomware ha entrado por culpa de un trabajador que no ha hecho la doble verificación estando obligado. Resulta que ha dado a OK a un enlace cuando le habían dicho y lo habían entrenado para que no lo diera. Entonces, toda esa parte de los compromisos, o bien accedido a una wifi que no podía, etcétera, toda esa parte es importantísima también. Toda esta parte estamos hablando de eso, ¿eh? Se ha producido, te piden un rescate, la recomendación de Rafa es no responder directamente, por supuesto no negociar, porque la garantía es mínima. Como nos ha dicho Ferran, primero confirmemos que esto es verdad y que estos son los que lo tienen, y como ha dicho también muy bien Rafa, bueno, ¿y ese mail por qué viene de mí? O sea, mi mail está dando vueltas, yo recibo una de spam que digo, claro. pero bueno, mi mail lo tiene todo Dios, o sea, al final solamente lo perderé yo, o sea, llamaré al del spam y le diré, dame la contraseña porque seguro que tienes mi contraseña, porque esto es así, ¿no? Esto ha pasado, estas medidas jurídicas, tenemos que saber dónde están, tenemos la capacidad de recuperarlo. ¿Se puede contraatacar? ¿Podemos ser más chungos que ellos y buscar por rutas dónde están esos datos que están en un servidor en Taiwán y nosotros ir a buscarlo como una operación de rescate de los Navy SEAL norteamericanos que se tiran en helicóptero y los rescatan? ¿Esto es recomendable? Es decir, yo tengo a alguien en mi equipo de IT que dice, sé dónde están los datos, sé porque soy muy listo y me han preparado muy bien y asistí a un webinar que estaba José María Carrasco, Ferran Marsal y Rafa Jimeno y he aprendido cosas, ¿vale? Directamente. ¿Podemos rebotarnos e ir a por ellos? ¿O esto es la peor idea posible? Ferran, empiezo contigo. Bien, sobre todo aquí ya es más entrando en la parte reputacional, lo que sí se debe hacer es verificar si realmente esos datos, sobre todo porque también forma parte del proceso de extorsión, ¿no? Verificar si esos datos se están filtrando en la Deep Web, ¿no? Verificar si realmente después de un supuesto incidente, realmente ha habido una filtración de datos a la Deep Web, ¿no? Es verificar si hay alguien pues, que está subiendo esa información que supuestamente ha salido de mi compañía. ¿Vale? A nivel de contraatacar, bien, al margen de los, como comentaba antes Rafa, ¿no? O sea, si alguien te ha entrado en tus sistemas, en ese mismo momento ya está confirmando que ha hecho un delito. Es meterse en un charco. Yo contrataría el equipo A. Entonces, si no tengo el equipo A, si soy el equipo B, no me meto en esto, ¿no? Si tú no eres de los Navy SEALs, creo que no tiene mucho sentido determinadas aventuras. Bien. Hago esta pregunta porque entiendo que en el momento, según qué empresa y tal, pues puede salir de yo conozco, el típico I know a guy, ¿no? En inglés, yo conozco a alguien que seguro que puede recuperarlo porque es muy listo y tal y todo esto. Pues bien, queda aquí esta recomendación. Si no tenemos la chapita de los Navy SEALs con la foca, pues dejamos esto en manos de los profesionales
y de la policía y de quien sea, ¿no? Y sobre todo la coherencia de todo lo que vas a hacer. Es decir, si dices que no ha habido acceso a datos personales o no lo sabes, no vayas a la policía y digas que han accedido a mis datos personales, pues estás siendo incoherente en todo el proceso. Claro. Tiene que haber como todo, como un poco de sentido común en todos los procesos que hagas. Que no es pedir demasiado, también es verdad. Oye, nos quedan unos 20 minutos y quiero hablar de reputación, porque esto es fundamental y, de hecho, Rafa Jimeno, su empresa es reputaciononlinelegal.es. El tema de la reputación, que es ese intangible, que lo es todo, y yo como profesional de un medio de comunicación soy consciente de cómo una noticia en un medio de comunicación te puede hundir la reputación y entonces tu marca, tus valores, tu secreto empresarial, tu plantilla, tus nóminas desaparecen si se hunde la reputación. Rafa, empiezo contigo ahora porque este es un tema en el que vuestra empresa está hiper especializada. Aquí el equilibrio estaría en ver primero quién sabe lo que ha pasado aquí. Esta sería la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente la gente sabe que esto ha pasado? Esa sería, ¿no? Porque si ha pasado, ¿para qué sirven las herramientas de monitorización? Las herramientas de monitorización sirven para trazar el impacto que eso está teniendo. ¿En qué consisten? Las herramientas son arañas, sistemas que rastrean constantemente en Internet por un determinado concepto, ¿vale? Para nutrir y darnos información del impacto. Entonces, ¿de qué se trata? De que tú monitorizas y evalúas el impacto. No es lo mismo salir en El País que salir, con todos mis respetos, en el periódico de Ibiza. No es lo mismo. No es lo mismo, ya te lo digo yo. Como periodista certifico lo que estás diciendo. Yo te autorizo a decir lo que estás diciendo. No tiene el mismo impacto. Entonces, no es lo mismo estar en El País y estar en Twitter como Trend Topic y estar en YouTube y estar en Instagram y en TikTok que eso haya quedado. Entonces, siempre esos equilibrios de hasta dónde ha llegado, qué comunico yo o no, son importantísimos, porque si resulta que ese impacto es muy pequeño, ¿para qué he salido yo a decirlo? ¿Para qué he salido yo a decirlo si he dado de repente información que me perjudica, que los demás no sabían? No tiene ningún sentido. Claro. Entonces, toda esa trazabilidad, todo ese impacto para valorar cuándo es conveniente actuar de una manera u otra es esencial en este proceso. Y no solo eso, sino que es que además sabemos y hablamos nosotros del efecto Tito Rubiales. El efecto Tito Rubiales, ojo. El efecto Tito Rubiales. Un nuevo efecto al efecto Streisand. Venga, suéltalo. Sí, ¿Qué es el efecto Tito Rubiales es que cuando el árbol está caído, te aparece tu tío carnal que estabas todos los fines de año hablando en la fiesta de Navidad, diciendo que ya veía que tú comías más turrón. Que ella lo intuía. Algo me olía yo. Algo me olía yo de mi sobrino. El efecto Tito Rubiales es que cuando el árbol ha caído, aparecen un montón de alimañas a aprovecharse de su desgracia. Porque en España tenemos la famosa envidia española, que es brutal, que es que te deseo que te hundas y si no te hundes, intentaré que te hundas. Ese es el efecto Tito Rubiales. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque como el efecto Tito Rubiales puede llevar muchas fake news, toda esa evaluación y ese impacto puede también moderarse. Es que resulta que están diciendo cosas que no son ciertas. Claro. Pues tengo una herramienta que evalúa el impacto y que además económicamente a lo mejor lo puedo repercutir. Que eso es importante, porque cuando hay una fake news que dice, mira, el impacto ha sido 300.000 personas, pero tengo además una agencia de comunicación que me dice que la campaña de comunicación a 300.000 personas vale 25.000 euros, yo voy al juez y le digo, mire, tengo un informe que me dice el impacto y además tengo un informe de una agencia de comunicación que dice el coste de lo que me cuesta la recuperación. Porque recordemos que la reputación es ese activo intangible que muy pocos están haciendo caso. Es verdad. Sí que es cierto que departamentos jurídicos, el abogado o abogada suele tener una conciencia del activo, de la intangible y tiene conciencia del valor de la reputación. Pero cuando hablas con comunicación, cuando hablas con marketing digital, no son conscientes del valor del activo, de la reputación. No se dan cuenta que eso es derecho al honor. Exacto. Eso es derecho al honor y no se dan cuenta del impacto. Y después también estamos
al efecto de Tito, del efecto de Tito Rubiales es el del suflé, que es que hemos de tener en cuenta que la reacción inmediata, que se forma un grupo de WhatsApp donde tiene que haber, recordemos, no solo IT, no solo jurídico, sino que tiene que haber comunicación. En este incidente tiene que estar comunicación. No es lo mismo que el fraude. Aquí necesitamos a comunicación dentro del equipo, ¿vale? Entonces, en ese equipo de trabajo que se comunica por WhatsApp, se hace una evaluación y una determinación de cada movimiento donde intervienen los tres totalmente sincronizados, ¿vale? Para hacer precisamente esa evaluación de ese daño y si se comunica o no se comunica, para ver si tiene sentido y qué se dice. Porque tener en cuenta que ante un incidente como este, estamos jugando con un elemento emocional muy importante. Exacto. Que es la gente angustiada con que qué datos tienen de ellos. Entonces, eso es esencial. Porque a mí que tengan el email, si yo ya sé que hay varias mafias del mundo mundial que tienen email. De hecho, cada 2 mañanas recibo un email que dicen, sé lo que estás haciendo delante del ordenador. Madre mía. Madre mía. Y te pido un rescate porque te tengo grabado. En mi caso es complejo porque la cámara no la tengo incorporada en el ordenador, que que lo tendríamos que hacer todos. Exacto. No tener la cámara que te graba, excepto en seminarios de webinar, ¿vale? Pero, ¿me entiendes? Entonces juegan con ese factor psicológico de la angustia, de la inmediatez, ¿vale? El miedo. Siempre hay el argumento del miedo. Exacto. Yo brevemente, como única intervención en la que me pongo ahora de ponente, como periodista de Radio Nacional desde hace 27 años y que he vivido muchas noticias en las que hemos hablado de empresas a las que les han robado, hackeado y tal, muchas veces empresas grandes tienen un equipo de comunicación que únicamente lo tienen porque han oído que las empresas americanas tienen un equipo de comunicación, pero no se entrena, como bien dice Rafa, también al equipo de comunicación y que forme parte del core de la empresa. Porque una crisis de reputación no la salvas con marketing metiendo anuncios, ¿eh? Una crisis de reputación la resuelves con medios de comunicación y ofreciendo tu visión. Ahora, si piensas que los de marketing poniendo un anuncio van a resolver lo que ha pasado, yo recomiendo como profesional de la comunicación, si sabes lo que ha pasado, transparencia absoluta. Porque si yo como cliente me entero por segundas voces que ha pasado algo y tú no me lo has dicho, como mi empresa de no sé qué o mi banco o lo que sea, la reputación se pierde. Y una vez que se pierde la reputación, es complicadísimo recuperarla. Complicadísimo recuperarla. Dicho esto, desde el punto de vista de comunicación y entendiendo lo que es la reputación, que es algo absolutamente vital, nos quedan 10 minutos. Recordad que si tenéis alguna pregunta que queráis que nos responda Ferran Marsal de Sosmatic o Rafa Jimeno de reputaciononlinelegal.es, la podéis hacer, la podéis dejar y la leemos y la respondemos sin problema. Hablemos en estos 10 minutos que quedan del fenómeno, bueno, de lo que todo el mundo habla y tal, que ¿por qué no vamos a hablar nosotros si somos todo el mundo también? La inteligencia artificial que te puede crear imágenes que no existen. Yo he visto cosas, como dice en Blade Runner, al final de la escena de la lluvia, he visto cosas que no podríais creer, ¿no? Pues todos hemos visto cosas, hemos escuchado cosas que no podríais creer, ¿no? Software en el que tú dices, hazme una canción al estilo Rosalía y la voz es Rosalía y la música es Rosalía, pero no es Rosalía. Imágenes en las que la cara de Ferran Marsal es un Navy SEAL que está en una misión secreta en Afganistán y sale perfecto. Rafa Jimeno como actor principal de una película de época del siglo XVI. Esto a las empresas, un logo que aparece por ahí, el estilo de una empresa, el monograma de Louis Vuitton que aparece de fondo en tal. Esto a nivel legal y a nivel tecnológico, Ferran, a nivel tecnológico, estamos a 2 mañanas de que este webinar que hemos tenido pueda no haber existido en ningún momento ni con seres humanos. Correcto. Bueno, de hecho, vamos a tener que adaptar los sistemas que teníamos para identificar los fraudes al paradigma que nos abre la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, ya existen sistemas que están enfocados a verificar si realmente al ponente que tienes delante, pues ahora mismo, como es en este caso, a un webinar o a una reunión de Teams, sí que analiza continuamente la imagen, intenta buscar disparidades por si realmente pues, tienes una imagen que está siendo automáticamente generada por una inteligencia artificial, ¿no?
Y entonces, al final, lo que estamos viendo es una evolución de esos mecanismos de verificación y que básicamente pues, van adaptándose a estos cambios. Evidentemente, es como siempre, ¿no? Primero nace la tecnología, se ven los usos que tiene la misma y una vez se genera el mal uso de esa tecnología, se empiezan a desarrollar mecanismos para detectar ese mal uso. Esto, claro, Rafa, lo que tú hablabas del secreto, digamos, de ventaja y profesional de una empresa, claro, muchos artistas se están quejando diciendo, bueno, es que si tú le pides a DALL-E que me haga un cuadro al estilo Pollock o al estilo Warhol o al estilo Picasso, pues eso está copiando y está utilizando mis métodos de ahí a cualquier cosa, una música al estilo de no sé quién, o mi empresa que tiene una patente, ¿no? Pues que lo fusile y tal. A nivel legal, ¿esto también se podría considerar fraude? O como dice Ferran, ¿la tecnología va por delante y la ley y la reputación y la gestión llegará después? Un inciso antes de que empiece, Rafa. Hay que tener en cuenta que al final una inteligencia artificial siempre coge modelos que ya existen. Es decir, una inteligencia artificial siempre va a copiar, nunca va a crear. De momento. Siempre va a simular, siempre, bueno, pero ahora, de momento siempre está copiando, siempre está emulando, nunca va a dar un punto de innovación y va a crear algo que no se haya existido antes. Es como tú decías, ¿no? Le pides una voz que ya existe y te crea un contenido en base a esa voz, ¿no? O le pides una imagen en base a algo que ya existe y te genera otra distinta. Vale. Pero en base a esa base, ¿no? Siempre que tienes todo va a ser copia. Exactamente. Vale. Yo, antes de entrar en esto, que se me iba a olvidar, hemos de hablar también de las pólizas de ciberseguridad, ¿vale? Son importantísimos a nivel preventivo por parte de las compañías, ¿vale? Que prevén las situaciones de ataque y que simplemente decir que la compañía de ciberseguros no son nuestros amigos, ¿vale? Quiere decir mirar con mucha atención todos los requisitos que hemos firmado en el momento de la contratación, porque en el momento que haya una contingencia van a intentar no responder de ella. Así como de cualquier claro. compañía de seguros, exacto. Ahí está. ¿Vale? Van a buscar todos los puntos que te obligaban a cumplir y van a pedirte las evidencias que los cumplías. Exacto. ¿Vale? Solo quería hacer este pequeño inciso antes de que no se me olvidara. Respecto a los que has comentado, llegamos tarde, como siempre, en todo. Hace más de 15, 20 años que las empresas americanas han ocupado una posición de gobierno mundial a nivel de Internet y hemos sido tristes espectadores de esta situación, con una incapacidad manifiesta para regularizar nada. Ahora resulta que cuando han transcurrido más de 20 años o 25 años que tenemos todos Internet en el móvil, ahora vamos a pensar en cómo verificar la edad de los menores porque nos damos cuenta, después de 25 años, que están consumiendo porno con 11 años. Ahora, ¿lo hacemos ahora? ¿Cuando han transcurrido 25 años? Entonces, como tenemos los representantes que tenemos, manifiestamente incapaces, pues esto es otra manifestación más. Entonces, es cierto que están haciendo determinados movimientos interesantes en la regulación de la inteligencia artificial, pero es que se han olvidado de muchas cosas antes. Es que hay otras cosas que van antes. Es que nunca nadie, estamos hablando siempre de datos personales y que al final son lo menos importante. Lo más importante nuestro es lo que hacemos, el que somos objeto de consumo por parte de las tecnológicas, pero no nuestros datos personales, sino el valor de la información. Si lo más importante no es la normativa en protección de datos, es la normativa de protección de la información, que de eso nadie habla. Nadie habla. Y nos ponemos con las gilipolleces de las cookies, con todos mis cuando hay otras cosas mucho más prioritarias de las cuales no hemos regularizado. Entonces ahora mucho bombo y platillo con el nuevo reglamento de inteligencia artificial, que está bien, que sí, pero muchas cosas vamos tarde, muy tarde, ¿vale? Por una incapacidad manifiesta. Bueno, ya lo dicen, ¿no? Que en Europa, si la ley no dice que algo se puede hacer, no se puede hacer, y en Estados Unidos, si la ley no dice que no se puede hacer, se puede hacer. Por lo tanto, yo puedo montar que en mi coche llevo gente porque como la ley no dice explícitamente que yo no puedo llevar a gente, pues puedo hacerlo. Y esta ley, muy bien apuntado por parte de Rafa, de como son los que mandan, allí es una especie de Far West en muchos casos. Yo entreno mis modelos de ChatGPT y todas estas cosas con trillones de libros, con trillones de imágenes. Bueno, el tema de derechos y tal, pues ya veremos. Vamos a poner el punto final a este webinar, que yo creo que ha sido
súper interesante. Yo he descubierto un montón de cosas que desconocía, sobre todo porque al tener a dos personas que están tan metidas en dos campos tan concretos como la tecnología y la parte de legal vinculada a la tecnología, te enteras de cosas que desconocías totalmente. Algunos ejes que han quedado claros y que tienen que mantenerse. La formación que en muchos casos es obligatoria. Y si tienes una póliza de ciberseguridad y no has hecho formación, te van a entrar por ahí. Eso es absolutamente fundamental. Los planes de contingencia, que es obligatorio por ley. Los ataques, detectar de dónde han empezado y qué piden y qué gravedad tienen. Como decía Rafa, no salgas a decir nos han atacado, se han robado 5 mails que no le interesan a nadie. O sea, seamos conscientes de cuando los exponemos la gravedad del evento. Me quedo con la ley de secreto empresarial, que es algo que jurídicamente está protegido, pero que a lo mejor las empresas no son conscientes de cómo deberían proteger todo ese eje y todo ese concepto y esa sabiduría que tienen ellos y que es en muchos casos lo que les marca la diferencia. Me quedo también con las impresoras. Me he quedado blanco, Ferran. Me he quedado blanco pensando que una impresora que está conectada, es verdad, al wifi de la empresa y que es un ordenador, tenga un remanente de ponzoña, de virus y de cosas, porque hemos limpiado todo menos, oye, como solo en casa, se nos olvida algo, ¿no? En vez del niño, se nos olvida la impresora. Cuando llega el momento del rescate, si alguien pide un rescate, primero confirmar si es real o no, si es que esa gente ha hecho lo que ha hecho o no. La recomendación de Rafa directamente es no solo no negociar con los malos, no hablar con los malos, no decirles que efectivamente te reconozco el delito y ahora me abro así de brazos y lo que me quieras hacer, pues me lo haces directamente. Que son cosas que tenemos que tener. Verificar también si esa información está encriptada o directamente ha salido y se está vendiendo, porque entonces la manera de recuperarla, el acceder a servidores extranjeros y tal. Nada de Navy Seals. Hay empresas como Sosmatic, hay empresas como reputaciononlinelegal.es y hay policía y hay ciberpolicía para resolver estas cosas. No nos pongamos la cinta de Banzai y nos tiramos de cabeza a voy a entrarles yo que les voy a mandar un virus que he visto en internet cómo se hace esto desde el mail que me lo han mandado porque no va a salir bien. Si no sois el equipo A, con Aníbal y MA Barracus y todos estos, no os metáis directamente. Y luego también, ojo al efecto de Tito Rubiales. A nivel de reputación, a lo mejor el que creías que era tu amigo, de repente te suelta un tuit o te suelta un mail o saca una nota de prensa que dice, bueno, vale, pues ya está, ya nos hemos quitado las máscaras, ya nos presentamos de nuevo, tú eres este de verdad, yo soy este de verdad. Sobre todo, agradecemos a la gente que ha estado al otro lado, que espero que os haya quedado claras esta serie de cosas, pero fundamental, la formación. Porque si una empresa, como decía Rafa, ha montado un telediario diciéndole a los trabajadores que a esta empresa le han crujido millones de datos, si no estamos preparados y sobre todo, no pensemos que por ser muy pequeños, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar porque yo total soy una empresa que hace quesos artesanales en Córdoba, ¿a mí quién me va a querer entrar? Pues sí, lamentablemente te van a querer entrar. Recordemos los datos del inicio de este webinar. 91% de posibilidades que tu empresa reciba un ataque de phishing y casi un 50% de que caigas. Lo que pasa a partir de ahí, hemos dado un montón de claves. La clave de este webinar es que no pase, que los sistemas de defensa estén actualizados, que legalmente estamos obligados y que tecnológicamente intentemos estar a la última en lo que nuestros medios nos permitan para no perderlo todo. Así que, Ferran, si no hay ninguna pregunta de la gente, lo dejamos aquí para cumplir con la palabra sagrada. Agradecemos muchísimo a Rafael Jimeno, abogado IT en reputaciononlinelegal.es, por si queréis echar un vistazo a ver qué hacen y si todo lo que dice es verdad y la web lo confirma, pues a ver si es verdad. A Ferran Marsal, Business Development Manager en Sosmatic, también entráis en sosmatic.com y miráis a ver si lo que dice es verdad. Y quien ha estado al frente y coordinando y disfrutando mucho de este debate y de este webinar, José María Carrasco, periodista de Radio Nacional y consultor en comunicación. Rafa, un verdadero placer. Si nos venimos arriba, te volvemos a llamar, ¿te parece? Encantado. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias a ti por todo lo que nos has dicho. Ferran, un placer otra vez, como siempre, volver a estar juntos y compartir y entender un montón de cosas que a veces las empresas, desgraciadamente, nos olvidamos y como ha dicho Rafa, y con esto cerramos,
Y con esto cerramos, ¿eh? Ferran, cuando yo diga esto, le das a cerrar, ¿eh? Al webinar. Por favor, no nos acordemos solo de Santa Bárbara cuando truena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias.